Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo día y, como siempre, por la oportunidad que tenemos de poder abrir la palabra de Dios. Tenemos que darle gracias a Dios siempre por esa oportunidad maravillosa de poder abrir la palabra de Dios y recibir directo de la fuente lo que el Señor tiene para nosotros. El día de hoy, pues mañana celebramos aquí en Guatemala el Día de la Madre. Y, así que vamos a celebrarlo desde hoy, vamos a predicar sobre la madre. El tema es la madre cristiana. Y pues tenemos madres también en Estados Unidos y ellas están celebrando el día de hoy, el Día de la Madre. Y por supuesto, pues sabemos que todos los días nosotros debemos bendecir y honrar a nuestras madres y a nuestros padres, que es el primer mandamiento con promesa, como nos dice la palabra. Pero ya que hay una fecha, un día específico para celebrarlo, lo vamos a celebrar. Así que vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la oportunidad de poder abrirla y de estudiar y de recibir directamente de la fuente, directamente de tu palabra, lo que tú tienes para nosotros. Señor, tú conoces a cada uno que está escuchando este mensaje. Te clamamos, Padre, que tú envíes tu palabra y que haga todo aquello para lo cual tú la envías. En el nombre de Jesucristo vamos a abrirla para poder recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el tema es la madre cristiana. Podríamos decir que no hay diferencia entre una madre cristiana y una madre no cristiana. Por supuesto, madre es madre, la madre está dispuesta a dar todo por sus hijos. Hay un amor incondicional de parte de las madres, porque así nos hizo el Señor. Estábamos viendo con Mario una película un día de estos, de una comunidad en África, que estaban pasando una situación económica terrible y tenían muy poco para poder comer. Y hay una parte donde la madre le dice a la hija: cuando yo corte mi brazo para poder darte de comer, entonces sabrás lo que significa ser madre. Impactante, impactante ese momento, pero realmente nosotras como madres estamos dispuestas a dar lo que sea por nuestros hijos. Por supuesto, los padres también. Así que no hay diferencia entre una madre cristiana y una madre no cristiana, aparentemente. Sin embargo, sí hay diferencia porque la madre cristiana tiene ayuda. Y eso es lo más maravilloso, que como cristianas, como hijas de Dios, tenemos ayuda para poder educar y formar a nuestros hijos. Y vamos a ver algunas situaciones, algunos aspectos en los cuales podemos confirmar en la palabra de Dios que como madres tenemos ayuda para hacer nuestro trabajo de madres. Vamos a ver en primer lugar que somos sal. Veamos lo que nos dice Mateo 5:13. Vosotros, refiriéndose a nosotros como hijos de Dios, sois sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros, como cristianos, somos sal de la tierra. Y la sal en tiempos de la Biblia servía, por supuesto, para dar sabor a la comida, pero también servía para preservar algunos alimentos. Para preservar carnes, para preservar algunos alimentos servía la sal. Así que nosotras como madres cristianas, como hijas de Dios,
tenemos la bendición de ser sal, de poderle dar sabor a nuestro hogar, que nuestro hogar realmente tenga sabor agradable, que no sea, dice que si la sal se desvaneciera, que no seamos nosotros tropiezo para nuestros hijos, que no seamos nosotros obstáculo, que realmente el amor de Dios brote en nosotras de tal manera que seamos sal, que le demos sabor y que al mismo tiempo podamos preservar nuestro matrimonio, porque somos sal de la tierra. También somos luz. El siguiente versículo, Mateo 5:14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre nuestra luz delante de todos los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Somos luz, debemos ser luz para nuestros hijos, para poderlos guiar, para poderlos enseñar, para poderlos instruir, no en penumbra, en luz. Cuando estamos en la penumbra no vemos ni siquiera con qué tropezamos. Podemos tropezar y caer tan fácilmente, pero cuando hay luz podemos ver y podernos hacer a un lado cuando hay un obstáculo. Madre, sé luz en tu hogar. Sé sal en tu hogar. Dale sabor a tu hogar, buen sabor, agradable. Preserva tu hogar y sé luz en tu hogar. Guía a tus hijos a la luz de la palabra de Dios. Porque así dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 105. Que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces nosotras como madres cristianas necesitamos conocer la palabra de Dios para poder iluminar el camino de nuestros hijos. Es una excelente, una maravillosa ayuda que el Señor nos da como cristianas, como madres cristianas. Tenemos la sabiduría que Dios nos da. Veamos lo que nos dice Proverbios 2, 3 al 6. Proverbios 2, 3 al 6. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El Señor mismo nos da sabiduría, nos da conocimiento, nos da inteligencia para hacer lo correcto con nuestros hijos. ¿Quién nos enseñó a ser madres? ¿Quién nos dio un manual antes de que naciera nuestro primer hijo? ¿Quién nos dio un manual en el cual nos podíamos regir para manejar cualquier situación, hasta para manejar un teléfono celular? Hay un manual. Cualquier aparato hay un manual. Pero para nuestros hijos no hay un manual. Pero la mujer cristiana tiene la palabra de Dios. Tiene el acceso directo, como nos dice la palabra en Hebreos, que podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia y poder venir y clamar a Él sabiduría. Porque hay momentos que nos toca con nuestros hijos en los que no sabemos qué hacer, en los que no sabemos cómo actuar, cómo decidir. Necesitamos la sabiduría de Dios. Así que esa es otra ventaja
de la madre cristiana. Puede venir ante Dios y clamar a Él y pedirle sabiduría. Porque la palabra dice que si alguno cree que le falta sabiduría, que la pida a Dios y que Él se la va a dar abundantemente. Y aquí en este pasaje nos dice que de Jehová viene la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Así que el Señor a sus hijas nos da sabiduría. Otro aspecto importante, otra ventaja maravillosa que tenemos como madres cristianas es que tenemos a quien clamar por ayuda. Veamos lo que nos dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé, nos dice el Padre. Podemos clamar a Dios y Él nos va a responder y nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos. En ese momento en que no sabemos qué hacer, en ese momento en que nos sentimos de repente como que estuviéramos en un callejón sin salida, en ese momento que tal vez nos embarga la tristeza, la duda, la ansiedad, tenemos a quien clamar. Tenemos un Dios que es tan grande, tan maravilloso, tan misericordioso, que siendo Él soberano y siendo Él Dios de dioses y Rey de reyes, nos amó de tal manera que envió a su Hijo amado a morir por ti para morir por mí. Y nos dio la potestad de ser hechos sus hijos cuando solo éramos criaturas de Él. Solo éramos criaturas de Dios antes de ser sus hijos, pero nos dio la potestad de ser hechos sus hijos cuando nosotros recibimos en nuestro corazón a Jesucristo. Recibimos para nosotros ese regalo que Él nos da de la salvación, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si nosotros recibimos ese regalo que Él nos da, Dios nos hace sus hijos, nos da la potestad de ser hechos sus hijos. Y si hijos, dice la palabra, también herederos y coherederos con Jesucristo. Y entonces tenemos a quien clamar. Tenemos a quien clamar. Como venimos con nuestro papá terrenal, con nuestra mamá terrenal, a pedir que nos auxilien, que nos ayuden. Cuando somos niños creemos que nuestros padres son todopoderosos y que pueden hacer todo. Al ir pasando el tiempo nos damos cuenta que no. Y más cuando llegamos nosotros a ser padres, nos damos cuenta que no podemos todo. Pero Dios sí. Tenemos un Padre celestial que es todopoderoso, que lo puede todo. Y entonces podemos venir ante Él y clamarle cuando estamos en esas situaciones de angustia, de temor, de incertidumbre, que no sabemos qué hacer con una situación con alguno de nuestros hijos o con todos nuestros hijos. Pueden haber tantas situaciones tan duras, tan difíciles, que no sabemos cómo actuar. Esa es la bendición de ser hijos de Dios. Tenemos a quien clamar. Tenemos un Padre que es todopoderoso. Tenemos a nuestro Padre celestial que nos ama, que nos escucha y que nos responde de acuerdo a su santa y divina voluntad. Esto es lo más maravilloso. Esto es lo más maravilloso, que tenemos a quien clamar como madres cristianas. Y si eso fuera poco,
podemos estar firmes en la palabra. Veamos Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Esta es otra ventaja, que tenemos la palabra de Dios. Como hijos de Dios tenemos la palabra de Dios y podemos venir a ella y podemos acudir y ver, saber y entender y comprender que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. La palabra nos dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si realmente amamos a Dios, debemos guardar sus mandamientos. Si somos sus hijos, pues nos tenemos que parecer a nuestro Padre, y nuestro Padre es santo. Así que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Así que ese entendimiento, esa sabiduría que nos da la palabra, nos ayuda como madres cristianas. Nos ayuda porque nos llena de sabiduría. Nos ayuda porque tenemos ese recurso inagotable en todo momento y en cualquier situación. Confía en Dios. Vamos a Salmo 9:10. Esta es otra ventaja y diferencia de la madre cristiana, que confía en Dios. Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Como madres cristianas buscamos a Dios día y noche. Como madres cristianas tenemos ese tiempo especial diariamente para alabar a Dios, para clamar a Dios. Como madres cristianas confiamos en Él porque lo conocemos, porque es nuestro Padre. Y Él nunca desampara a los que le buscan. Si nosotros lo buscamos, dice la palabra, que Él se va a dejar encontrar. Por eso dice aquí, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Así que como madres podemos venir y confiar en Dios. Como madres cristianas tenemos todo el derecho. No porque seamos mejores, simplemente porque su misericordia nos alcanzó. Simplemente porque aceptamos para nosotros el regalo de la salvación que nos da Cristo Jesús. Y Él nos dio la potestad de ser hechos sus hijos, como lo dice Juan 1:9. Otro, sabe que los hijos son bendición. Toda madre cristiana sabe que los hijos son bendición. No siempre las madres a nivel general saben que los hijos son bendición. Hay muchas madres que piensan que no, que son su castigo o qué sé yo. Pero una madre cristiana sabe que sus hijos son bendición. Veamos lo que nos dice Salmo 127, 3 al 5. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahí empezamos desde el 1. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Aquí está hablando del Hijo de Dios. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, dice el verso 3. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud.
Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Herencia de Jehová son los hijos. Son nuestra bendición. Los hijos son nuestra mayor bendición. Gloria a Dios por los hijos. Gloria a Dios porque Él fue quien nos hizo madres. Él nos dio como herencia a nuestros hijos. Nos bendijo con nuestros hijos. Cada uno de nuestros hijos son una bendición especial para nosotros. Para nosotras como madres, cada hijo es una bendición especial. Otro, la madre cristiana sabe que debe disciplinar y lo hace con fundamento en la palabra de Dios. Veamos lo que nos dice, aquí vamos a leer 3 versículos, Efesios 6:4. Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nos llama la atención primero, por supuesto aquí está hablando del padre y de la madre, no provocar a ira a nuestros hijos. Algunas veces uno mira padres y madres insensatas que están provocando a ira a sus hijos. Y la palabra nos dice que no los provoquemos a ira, que los debemos criar en disciplina y amonestación del Señor. Eso sí, los debemos criar en disciplina y amonestación del Señor. Hay muchas madres que creen que disciplina es sinónimo de golpes. Y entonces dicen, no, yo sí no voy a golpear a mis hijos como me golpearon a mí. Pero no solo no los golpea, tampoco los disciplina. Y es terrible porque entonces está creando vándalos, está creando delincuentes de repente, está creando hijos que no van a hacer nada bueno para la sociedad. La disciplina es mostrar los límites. Necesitamos mostrar los límites, que el niño sepa, aquí sí se puede y aquí ya no se puede. Aquí hay una pared y aquí ya no se puede. Necesitamos que el niño entienda cuáles son exactamente los límites, porque algunas veces terminamos gritándole a los niños o incluso pegándoles y no les hemos dicho cuáles son los límites. Nosotros tenemos obligación de mostrarle cuáles son los límites. Esa es parte de nuestra obligación en disciplina y amonestación del Señor. Enseñarlos a leer la palabra, a escudriñar la palabra, a encontrar aquí la palabra de Dios y recibirla para sí. Veamos otro de disciplina. Hebreos 12:5. Dice, vamos a leer desde el 5 al 12. Hasta al 11, del 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando estés reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos.
¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por supuesto, cuando disciplinamos a nuestros hijos no es motivo de gozo, pero es para que aprendan. Es con el tiempo que ellos mismos van a entender que era para su bien. Y nos dice aquí que Dios también disciplina al que toma por hijo, porque si no lo disciplina entonces no es hijo. Yo recuerdo que yo a mis hijos cuando estaban pequeños les decía, cuando yo miro a un niño vecino que se está portando mal y que está haciendo berrinche a media calle y está avergonzando a la madre, pues yo solo digo que el niño más malcriado, no me voy a poner yo a corregirlo y a disciplinarlo y a decirle eso no se hace, no, pues no es mi hijo. Yo no voy a hacer nada, solo lo voy a ver y voy a decir qué barbaridad. Pero a mis hijos, ellos no se van a portar así, porque tienen mamá y tienen papá. Entonces a ellos se les enseñó desde pequeños cómo tenían que comportarse, cuál era la conducta que Dios espera de ellos, porque los llevamos al conocimiento de la palabra desde chiquitos. Y que ellos entendieran que su responsabilidad, más que para con nosotros, era para con Dios. Recuerdo que yo les decía, mi visión es corta. Al cruzar la esquina yo ya no sé qué está pasando con ustedes, pero Dios los mira. No hay lugar donde se puedan esconder de Dios. Era subirles la barda, no era solo brincar la autoridad de nosotros como padres. No, la de Dios no la logramos brincar. Y ellos crecieron en disciplina y amonestación del Señor. Otro, siempre de disciplina, Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hoy en día es común escuchar padres modernos, digamos, decir, no, yo no le voy a decir nada a mi hijo, él no va a escuchar el no, es una barbaridad, que hay estadísticas que dicen que la primera palabra que el niño aprende es no. Yo si no le voy a decir no, yo no le voy a mostrar ese negativismo, yo lo voy a dejar que él sea libre. Sí, su delincuentito, ¿verdad? Está preparando un delincuente, no le va a mostrar cuáles son los límites. Entonces, dice aquí, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. No crean que eso es amar a su hijo, eso es aborrecer a su hijo. A nadie le agrada disciplinar a su hijo, a nadie le agrada decirle, no, eso no se hace. A nadie le agrada decirle, bueno, vas a tener tal castigo de aquí en adelante porque no entendiste cuando te hablé. Le marcamos los límites exactamente y si los traspasan, ellos saben que hay una consecuencia que van a pagar. Y entonces eso es educarlos, eso es formarlos, eso es amarlos. Dice, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Hay niños chiquitos de brazos que vienen y le pegan a la mamá en la cara y la mamá se ríe, ¡ay, tan lindo! Sí, así empieza. En ese momento se le agarra la manita y se le dice, no, eso no se hace porque me duele. Tenemos que ser firmes. Ay, pero es que está chiquito y él no entiende. ¿Cómo que no? Entiende, entiende. No le vamos a quebrar el brazo, por supuesto. La disciplina no es dejarlo marcado de por vida. No,
es enseñarle cuáles son los límites. Y tenemos que aprender a enseñarles cuáles son los límites, porque eso es amarlos. Así que la madre cristiana sabe que debe disciplinar a sus hijos, porque eso dice la palabra. Y eso dice la palabra, que es amar a los hijos. Y una última cualidad que podemos tener, o ventaja que podemos tener como madres cristianas. La madre cristiana modela y forma. Veamos 2 Timoteo 1:5. Dice, está hablándole aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La madre y la abuela de Timoteo modelaron la fe para Timoteo. Esa fe no fingida de la que el apóstol Pablo está hablando fue enseñada en casa por su abuela y por su madre. Él no solo aprendió qué es la fe como para recitarla, no, él vio a dos mujeres llenas de fe, a dos mujeres poderosas en Dios, porque sabían en quién habían creído y fundaron y formaron esa fe en Timoteo, no teórica, vívida, la vivieron, la modelaron a su hijo y a su nieto. Así que nuestra responsabilidad como madres cristianas va para nuestros hijos y va para nuestros nietos. Así que si de repente no eras cristiana cuando tuviste a tus hijos y pues hubo muchos problemas porque no tenías todas estas ventajas que tiene una madre cristiana, pues entonces aprovéchalo con tus hijos. Ya eres cristiana y ya puedes tener estas bendiciones y tienes la palabra de Dios a tu alcance. Úsalo con tus nietos, modela esa fe, modela una vida cristiana, modela cómo vive un cristiano de verdad, con tu vida, no con tus palabras. Porque tus hijos y tus nietos van a ver más lo que haces que lo que dices. Las palabras desaparecen, pero lo que nuestros hijos ven en nosotros, si nos ven confiar en Dios, si nos ven aferrarnos a Él, si nos ven cuando estamos en una dificultad, en una situación terrible, postrarnos y confiar y clamar al Señor, eso es lo que ellos van a aprender. Si modelamos la fe. Vámonos a Proverbios 31, que nos habla de esa mujer virtuosa. Y vamos a ver solo algunos versículos de Proverbios 31. Vamos a ver el verso 18. Habla de esa mujer virtuosa, de esa madre, y dice, ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Quiere decir que está constante día y noche. Así debemos ser como madres cristianas, siempre pendientes de nuestros hijos. Verso 21. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Nos debemos adelantar a lo que pueda pasar y proteger a nuestros hijos siempre. Y el verso 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esa será alabada. Así que, madre cristiana, tienes todas estas ventajas que no tiene una madre que no es cristiana. Úsalas, aprovéchalas. Vive como cristiana, modela tu vida cristiana a tus hijos. Y si no eres cristiana, pues es tiempo de venir al Padre, de decirle, Señor, Padre,
Gracias por Jesucristo tu Hijo. Recibo para mí ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces tú también vas a tener esas ventajas de ser una madre cristiana, de ser sal, de ser luz, de recibir la sabiduría de Dios, de tener a quien clamarle, de poder estar firmes en la palabra, de confiar en Dios, de saber que tus hijos son bendición, de saber disciplinar a tus hijos y de modelar y formar la fe en Dios, en tus hijos. Y entonces vamos a tener nuevas generaciones de hombres y mujeres que adoren a Dios, que vivan una vida que honre a Dios en todo momento. Pero si nosotras hacemos bien nuestro trabajo, porque como madres estamos formando a las siguientes generaciones. Si hacemos bien nuestro trabajo, va a funcionar. Por ahí vemos nosotros algunas en las redes sociales, dice, ay, soy de la última generación que decía buenos días, que saludaba, que se portaba bien. Bueno, si somos la última generación, quiere decir que nosotros hicimos tan mal el trabajo que formamos mal a la siguiente generación. No nos sintamos, ay, pues sí, los últimos y los demás no pueden. No, si no pueden porque nosotros no lo mostramos. Tenemos que tomar responsabilidad y formar bien a la siguiente generación y a la siguiente hasta donde el Señor nos dé vida. Modelemos la vida cristiana. Modelemos la vida cristiana y vas a ser dichosa con tus hijos. Tus hijos realmente van a ser una corona de gracia y de belleza porque has sabido modelar la vida cristiana. Bendito Padre, gracias te damos por las madres. Gracias por todas estas mujeres que son tus hijas y que tú nos has dado la bendición de ser madres. Señor, que cada una pueda valerse de todas esas ventajas que tú nos das como tus hijas. Y Señor, todas aquellas madres que estén escuchando este mensaje, que no sean tus hijas, toca su corazón, para que cuando ellas vengan a ti y te clamen, tú las recibas por hijas, para que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario las alcance y puedan recibir de ti todo lo que dice tu palabra para ser buenas madres. Y si sus hijos ya están grandes, pues para ser buenas abuelas, porque siempre hay tiempo. Gracias, Señor. Gracias por las madres. Gracias porque tú pusiste de tu amor en cada madre para poder formar a los hijos. Gracias por las madres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por cada mujer que Dios ha dado el privilegio de ser madres. Pero no es solo tener un hijo. Recibimos, decía la mamá de mi esposo, recibimos a ese bebé en los brazos y tenemos la responsabilidad de entregar a la sociedad un hombre o una mujer de bien y entregar a Dios un hijo de Dios. Esa es nuestra función. Que el Señor las bendiga. Feliz Día de la Madre.